El grupo familiar era muy importante en cuanto al proceso de sociabilizar al niño. Inclusive de la adquisición de su ideología era en parte, mucha responsabilidad estaba de parte del grupo familiar. Sabemos que los niños andaban prácticamente desnudos durante los primeros 3-4 años de su vida, y a los 4 o 5 años había un rito en el cual a las mujeres se les colocaba una pequeña concha roja en la región púbica, ya los niños en la cabeza un disco de concha blanca. Cuando llegaba la pubertad, en la mujer es muy fácil de adivinar, pues a través de la menarquia se sabe que ha dejado de ser niña para pasar a ser mujer. Y cuando ocurría este fenómeno, se le retiraba la concha de la región púbica y de esta manera ya se aseguraba que ella podía procrear. ¿Sí? En el caso de los hombres es más difícil saber cuándo es este cambio. Y por lo general era cuando el niño acompañaba al padre a la milpa, cuando él podía cazar su primer animal, cuando era capaz de mantener una familia, se le consideraba que ya había dejado de ser un niño para pasar a ser un adulto. En este momento sabemos por las fuentes también y en los contextos arqueológicos que suele haber una casa grande, que es lo que se llama la casa de los solteros. Mientras las niñas permanecen en el seno familiar, los niños al llegar al proceso de pubertad pasan a tener cierta preparación en casas de solteros. Ahora, por supuesto que los mayas del periodo clásico tenían diferencias en cuanto a estamentos sociales y no todos tenían acceso a la misma preparación, a la misma iniciación, digamos, y a la misma educación. Habían diferencias, pero sí sabemos que los jóvenes eran separados del seno familiar. También tenemos información en los documentos arqueológicos, sobre todo en la escultura monumental, en la escritura jeroglífica maya, sobre todo. Tenemos información de lo que se ha llamado en la jerga de los epigrafistas, los que estudian la escritura jeroglífica maya, les llaman relacionadores de parentesco. Conocemos que hay términos extraordinarios para referirse a los lazos familiares. Por ejemplo, bueno, esa información solamente la tenemos entre los nobles, porque la historia contenida en los monumentos del periodo clásico no es la historia de todo el pueblo maya, es la historia de la élite gobernante. Y sabemos que hay un glifo que se lee Yal. Yal significa literalmente parido por, ¿sí? O su parición de. Y generalmente solo se usa para referirse a la mujer, que es la única que puede parir. Y cuando se refieren al hombre, se usa una expresión interesante, uniquil, su flor o su floración o su retoño. ¿Sí? Es la forma en que se refieren jeroglíficamente a decir hijo del señor o hijo de la señora. También sabemos que hay glifos que nos hablan del hermano mayor, del hermano menor, ¿sí? Porque esto era muy importante en cuanto a ceder el poder como de los gobernantes, a quién pasaba, si al primogénito o al ultimogénito. Respecto a la sexualidad, si conocemos el arte erótico mochica, por ejemplo, de Perú, o el arte erótico griego, o el hindú, el japonés, el chino, el árabe, en Mesoamérica carecemos de imágenes eróticas. No hay imágenes eróticas, lo cual no implica que no hubiese un erotismo, pero no se representó gráficamente. Hay muchas representaciones de un culto, digamos, de un culto fálico, pero sin llegar a ser erótico. O sea, no podemos considerar que eso sea una expresión de erotismo, ¿sí? No sabemos por qué motivos haya tan pocas imágenes, no solo entre los mayas, sino en todo Mesoamérica, imágenes eróticas. Esto ha llevado a algunos falsificadores
a explotar este tema y se han creado piezas falsas en muchos lugares que presumen tener piezas eróticas mesoamericanas, suelen ser falsas. Cosa contraria ocurre con los pueblos del Perú. En el caso de los mayas conocemos imágenes en los códices que supuestamente no son muy explícitas, pero sugieren una cópula. Solamente conocemos una pieza, una pintura mural en una cueva, en Naxtunichi, en Guatemala, que nos muestra una pareja donde es un tanto explícito, pero sin llegar a ser tampoco contundente de que estén realizando una relación. Es poco lo que sabemos. En cambio, entre los pueblos del centro de México tenemos mucho más información. Existe un estupendo libro de Noemí Quesada que se llama Amor y Magia Amorosa entre los pueblos en México antiguo, que del centro de México tenemos mucho más información que de los pueblos mayas. Entre los pueblos tenemos diversas ideas. Los tzotziles creen que los abuelos reencarnan en los niños, ¿sí? Que las almas de los abuelos ocupan la de los niños, no la del padre, sino la de los abuelos. Y curiosamente, regresando a Yaxchilán, los nombres de los gobernantes de Yaxchilán siempre son igual que la de sus abuelos, ¿sí? El gobernante inmediato tiene el nombre del abuelo, no el nombre del padre, ¿sí? O sea que quedan reminiscencias en la actualidad de esas creencias todavía. Y hay expresiones glíficas bellísimas para cómo se dice nacer. En muchos pueblos de América y en muchos pueblos mesoamericanos, muchas veces cuando se para el niño cae a la tierra. El niño tiene que tocar la tierra primero. Y una de las metáforas más bonitas para decir nacer en maya es tocó la tierra. Hay un jeroglífico específico que se lee siyaj, llegó, arribó. Pero también hay un jeroglífico pictográfico donde se muestra una mano tocando la tierra. Y metafóricamente es lo que decimos nosotros, tocó el mundo. Llegó a la tierra, ¿sí? Entonces, a través de las inscripciones jeroglíficas, a través de lo que nos dicen los cronistas, a través de lo que pervive todavía en los pueblos indígenas, podemos irnos desde el presente hacia el pasado, pero también conociendo el pasado entendemos muchas cosas del presente de estos pueblos indígenas. Sabemos también por estas ideas de los pueblos indígenas que se cree que existe como una especie de corral de almas. Entre los mayas el chulel es el alma, ¿sí? Y generalmente está en el inframundo. Y que cuando nace un niño, es un alma de estas del inframundo que sale el chulel. El inframundo maya no se concibe como el infierno cristiano. No es un lugar de castigo, no es un lugar de fuego. Por el contrario, es un lugar húmedo y sobre todo, la tierra es la gran devoradora, pero también es la gran paridora. Y al igual que en muchas religiones del mundo, la tierra entre los mayas se considera un ente femenino y el cielo un ente masculino. Y entonces la tierra aparece como la gran devoradora, la que todo se come, pero también de la tierra germina todo. De ahí que hay un símil entre semen y semilla. En México es muy común que a la semilla de los frutos le digamos huesos, ¿sí? Siempre nos referimos como el hueso del aguacate, el hueso de la uva, el hueso de cualquier fruta. Porque Quetzalcóatl, cuando crea la humanidad, aunque es un mito del centro de México, pero que hay una correspondencia con toda Mesoamérica, desciende al inframundo y se roba los huesos de los antepasados, los muele y con ellos crea la humanidad. Entre los mayas el mito es de que los dioses buscan semillas de maíz amarillo y de maíz blanco en el inframundo. De ahí lo muelen, hacen una masa y con eso crean a la humanidad. Entonces vemos cómo se sustituye semilla y hueso, ¿sí? Y generalmente el origen de los huesos es el inframundo. Y las semillas se entierran en el inframundo, pero de ahí germinan y renacen. Los mayas no creían en la reencarnación. No era así tan reencarnar con el pensamiento del abuelo. Era el alma del abuelo, pero la experiencia vivida
era lo que determinaba la conciencia del individuo. O sea, no era que recibiera del abuelo ya todo el conocimiento y su forma de ser, su idiosincrasia, sino esa se formaba en el proceso de crecimiento. Pero el abuelo sí daba la vida. Sin embargo, había una idea de que había personas que cuando morían se iban al cielo, y curiosamente esas no regresaban a la tierra. Esas estaban bien allá, ¿sí? No tenían que regresar a la tierra, no tenían que venir a la tierra. Estaban totalmente al margen de esto. Pero la gran mayoría sí venía del inframundo. Entonces veía el inframundo como un lugar dador de vida también, contradictoriamente a como lo veríamos en la tradición occidental. Los mayas comparaban espacios artificiales con realidades naturales. Concebían las plazas como grandes lagos. En el pensamiento mesoamericano hay dos formas de entrar al inframundo: las cuevas y las superficies acuosas. Son vías de penetración hacia el inframundo. Y las plazas, curiosamente, por ser artificialmente niveladas, se les consideraba como espejos de agua. Naab era el nombre de las plazas. Entonces la plaza era un ente femenino, ¿sí? Era un ente relacionado con el inframundo. Y estaba al pie de los templos, de donde arrancaba la escalera que conducía justamente la escalera de la estructura escalonada, conocida como pirámides. En la parte superior tenían el templo. Entonces ascender el templo era ascender hacia el cielo, ¿sí? Era una forma de establecer una comunicación, a diferencia de la iglesia cristiana, donde el feligrés ingresa al templo. En el caso de los mayas y en Mesoamérica, el feligrés no ingresaba al templo. Al templo solamente podía acceder el sacerdote o el gobernante en función de sacerdote. No cualquiera podía acceder al cielo. Y a las pirámides se les consideraba montañas artificiales. Chulwitz, montañas sagradas, era el nombre de estas grandes estructuras piramidales. Muchas veces en el centro de la tierra, en el centro de la plaza, se encontraba una escultura de forma fálica. Esta simbolizaba lo que conocemos como el axis mundis, ¿sí? El eje que comunica los tres niveles cósmicos. A través de estos elementos arquitectónicos, muchas veces en formas de árboles, muchas veces en formas de pene, se lograba esa comunicación entre los tres niveles cósmicos. Estos axis mundis son comunes, son un arquetipo, los tenemos en varias partes del mundo. El hombre siempre ha intentado comunicarse con el otro mundo, y solamente existen tres mundos: el mundo de abajo, el del inframundo, el mundo de arriba, el del cielo, y este mundo donde interactuamos los humanos. Y cuando la gente dice es de otro mundo, o es de arriba o es de abajo. Y una forma de acceder y de lograr comunicar esos tres niveles es a través de estos axis mundis, de estos árboles cósmicos, de estos ejes del mundo. Y curiosamente, los gobernantes, los sacerdotes, los chamanes, los medium, son los que tienen la capacidad de moverse por esos tres niveles. No cualquiera de nosotros puede moverse por esos tres niveles. Y esto era muy explotado por los pueblos mesoamericanos.